19 y 20. Póngalo en oración entonces. Todavía no hay nada concreto. Igual y Dios dice, no, este año no sabemos todavía. Pero póngalo en oración. Romanos 1, 19 y 20. El tema del día de hoy se titula La Biblia y la ciencia. Vamos a hablar de la Biblia y la ciencia. Ponga mucha atención. También para que no se confunda, por fin la Biblia es un libro científico, ahorita lo vamos a entender. Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido o entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar y a rogarle nuevamente al Espíritu Santo. Siempre le rogaremos, pues no somos merecedores de nada a no ser por su gracia. Por eso es que siempre le rogamos, Espíritu Santo, que sea usted llevando esta palabra que un día inspiró, iluminándola en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, con el firme propósito de ser como Cristo, Señor. Cimentar esa fe que tú nos diste. No es una fe vana, no es una fe ciega, no es una fe sentimental, es una fe inteligente basada en hechos hasta científicos comprobables, Dios. Por eso es que tenemos esta fe. Tú nos has dado una fe ciertísima. Gracias, Padre, fortalécenos esa fe, te lo rogamos cada día más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. En las últimas 2 semanas estuvimos hablando, o 3 semanas, hablamos acerca de profecías mesiánicas. La clase pasada hablamos acerca de los rollos del Mar Muerto y cómo le dan autoridad y el estatus de autenticidad a la palabra. Ya no hay lugar a dudas con los rollos del Mar Muerto, de la situación que se daba pero ¿quién escribió la Biblia? Le han metido mano, la han tergiversado. Esto no es cierto. Durante 1000 años aproximadamente se guardó intacta la Biblia. Entonces tenemos la certidumbre de que lo que Dios tuvo en su mente en un principio, le reveló y le inspiró a los autógrafos, eso ha llegado hasta nuestros días traducido. El día de hoy seguimos bajo ese tema, bajo el tema de la autenticidad de la Biblia. Cómo saber que la Biblia es auténtica, cómo saber que la Biblia verdaderamente es escrita por Dios. Por eso es que vamos a hablar acerca de la Biblia y la ciencia. No son pocos los hombres que a través de la historia expresan su admiración y confianza en la Biblia. Hombres muy importantes e influyentes han hablado acerca de la Biblia. El filósofo alemán Immanuel Kant dijo que la Biblia existe como un libro para el pueblo, y ese ha sido el mayor beneficio para la raza humana. Thomas Jefferson, uno de los padres de la nación americana, dijo: siempre he dicho y diré que estudiar la Biblia hace mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Isaac Newton, muchos consideran a Isaac Newton la mente más brillante de todos los tiempos, aún por encima de Albert Einstein. Él era cristiano netamente y decía: no hay filosofía más sublime que la que conocemos en la Sagrada Escritura. Hombres muy importantes han confiado, de mucha inteligencia, hombres de ciencia han confiado en la Biblia. No obstante, también han existido hombres que hablan mal de la Biblia. De hecho, podemos decir que lamentablemente hoy en día hay más personas hablando contra la Biblia que a favor de la Biblia, aún dentro del mismo cristianismo. No recuerdo realmente quién fue el que dijo, creo que fue John MacArthur, no recuerdo, no le voy a inventar, que lamentablemente la Biblia en los últimos años recibe más ataques de dentro del cristianismo que de fuera. ¿Quiénes? Los liberales y los hedonistas. Los hedonistas hacen de la Biblia un destroce, y los liberales la Biblia la toman como si fueran cuentos nada más. Sin embargo, ¿qué razón tenemos para hablar, o qué razón tienen ellos para hablar en contra de la Biblia, o por qué creen que no es digna de confianza? Muchos de esos detractores de la Biblia no la han estudiado en serio. Muchos son los que se acercan a la Biblia para tratar de encontrar razones para no confiar en su mensaje. Son honestos y han terminado por creer en ella.
Muchos otros han encontrado en la creación misma evidencia del autor de la Biblia. Por ejemplo, Anthony Flew, considerado hasta el año 2004 el filósofo ateo más influyente del mundo, finalmente, después de muchos años, apegado al texto de Romanos 1, 19 y 20, ha aceptado la existencia de Dios. En su libro de este hombre hay un Dios, explica que recientes investigaciones científicas sobre la vida y el ADN revelan la existencia de una inteligencia creadora. Lo que vamos a hacer a continuación es cotejar, como este hombre, algunos datos científicos con la Biblia. Vamos a cotejar algunos datos científicos comprobados, los vamos a checar con la Biblia. Pero no te confundas, si bien es cierto y lo vamos a sostener, la Biblia no es un libro científico estrictamente hablando. Tú no encuentras ciencia estrictamente hablando aquí. Sin embargo, aunque no es un libro científico, se pronuncia en algunos aspectos y la ciencia los ha corroborado con el paso del tiempo. Así que vamos a verlo ya, vamos a entrar en materia. Hace declaraciones del tipo astronómicas, astronomía. ¿Qué nos habla la Biblia de astronomía? 1, que la Tierra es redonda. No sé si algún día podamos hablar del terraplanismo, de aquellos que creen que la Tierra es plana. A lo mejor si un día, no sé, que se pueda meter en el tema. Hoy lo quise hacer, pero dije, no, es mucho lo que vamos a ver como por todavía hablar. Proverbios 8:27, Leo, por favor, me ayudas con Isaías 40:22. Vamos todos a Proverbios 8:27. Pastor, pues si todos sabemos que la tierra es redonda, ¿sabía que en estos días hay gente que dice que la tierra redonda es un complot de la NASA y de las transnacionales que te quieren hacer creer que hay tantas tonterías, los reptilianos que quieren establecer su reino y de verdad que hasta da flojera escuchar y leer tantas cosas así? Tal vez ahora sabemos que la tierra es redonda, para nosotros no cabe lugar a dudas. Sin embargo, no siempre fue así. Proverbios 8:27, ¿ya lo tenemos? Dice la Biblia, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, hablando la sabiduría que es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Cuando trazaba el, ¿qué dice? Sobre la faz del abismo, haciendo referencia a que puso una circunferencia como límite. No es la única cita, Isaías 40:22. Hasta ahí nada más. ¿Qué dice? Está sentado sobre el ¿qué? Sobre el círculo de la tierra. En estos textos, la Biblia afirma que la tierra es circular o redonda. El término hebreo que usó el profeta Isaías para círculo es la palabra kjuj, K-J-U-G, kjuj. Esta palabra indica una esfera redonda, o algo opuesto a lo plano, opuesto a lo cuadrado, opuesto a lo rectangular. Esta afirmación para nosotros parece muy simple, pero fue hecha 1500 años antes, miles de años antes, antes de que la ciencia lo afirmara. La ciencia lo aceptó hasta el año 1500 con los descubrimientos de Galileo Galilei y Copérnico. Hasta antes se afirmaba que la tierra era plana. ¿Cómo llegaron a saberlo Salomón e Isaías que la tierra era redonda y no plana? Porque adivinaron seguramente. No, ¿por qué? Porque se los inspiró Dios. Número 2, la tierra está suspendida en el espacio o en la nada. Vamos a Job 26:7. Job 26:7. La tierra está suspendida en el espacio. Job 26:7 dice:
Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra. ¿Sobre qué la cuelga? Sobre nada. La Biblia afirma que la tierra cuelga sobre la nada, es decir, que está suspendida en el espacio. Esto mucho tiempo antes de que la ciencia lo llegara a descubrir y a confirmar. En la mitología griega se creía que la tierra estaba sostenida por un titán que la llevaba a sus espaldas, Atlas, y fue condenado a esta tarea después de que hubo una guerra entre los titanes y los dioses del Olimpo. Otros griegos en los tiempos de Pitágoras pensaban que la tierra tenía forma de plato y que estaba apoyada sobre 4 elefantes que estaban encima de ¿qué? ¿No se acuerda de la primaria? 4 elefantes encima de una tortuga. ¿A poco no vio ese en la primaria? Sí, bueno, yo mismo lo enseñaron en la primaria. ¿A poco nada más a mi corazón? La educación va cada vez más peor. Nah. Número 3. Vamos a 2 citas. Génesis 15:5, Jeremías 33:22. Génesis 15:5, Ángel, por favor. Leo Jeremías 33:22, por favor. Número 3. Las estrellas son incontables o innumerables. Génesis 15:5, fuerte. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así es, cuando Dios le hace su promesa a Abraham, le dice: no se pueden contar, a ver, cuéntalas. No se puede, así será tu descendencia. Jeremías 33:22. Hasta ahí nada más. Nuevamente ahora Jeremías, hablando al Señor por su boca, dice: así como no puede ser contado el ejército del cielo, hablando de las estrellas en el firmamento, ni la arena pueden ser contados cuántos granos de arena hay, así te voy a bendecir. En 2 ocasiones el Señor hace alusión a que las estrellas son innumerables, son incontables. Los hombres siempre han estado ocupándose a sí mismos en intentos de calcular el número de estrellas en el universo visible. En el año 150 antes de Cristo, un astrónomo llamado Hiparco dijo que había contado las estrellas y que eran 1026. Un poco tiempo después, otro astrónomo llamado Ptolomeo dijo que no, que los contó él bien las estrellas y que eran 1056. El astrónomo danés Tycho Brahe sugirió que eran 777. En el año 1600, el astrónomo alemán que modeló las leyes del movimiento planetario, Johannes Kepler, dijo que las estrellas eran 1005. Y así ha habido gente que ha querido contar el número de estrellas. Hoy en día sabemos que las cifras eran incorrectas. El astrónomo muy conocido Carl Sagan, que ya murió, sugirió que había más de 25 sextillones de estrellas documentadas, más aparte las que no se ven. 25 sextillones es un 25 con 21 ceros detrás. Y eso nada más de la parte que alcanzó a ver. No obstante, Génesis 15:5 y Jeremías 33:22 nos dicen que las estrellas en el cielo simplemente son muchas como para ser contadas. Número 4. El universo no puede ser medido. Jeremías 31:37. Jeremías 31:37. ¿Ya lo tenemos? Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse, abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Estaba dando una promesa el Señor. Órale, si alguien me mide los cielos, si alguien mide el universo y me da la cifra exacta, yo voy a dejar de ser el Dios de Israel. ¿Por qué decía esta promesa el Señor? Porque no se puede medir el universo. La ciencia hace no muchos años ha declarado que el universo no puede ser medido porque el universo es infinito, está en expansión y creciendo. Pero esto la Biblia ya lo había declarado hasta miles de años antes de que fuera
sabido por la ciencia. Número 5, la senda de la luz. ¿Sabían que antes la luz pensaban que nada más aparecía instantáneamente? Hoy nosotros conocemos los rayos láser, ya hasta los venden, y ya sabes que la luz viaja en línea recta, y la Biblia lo dijo. Job 38:19. Job 38:19. La luz viaja en una senda o camino, la senda de la luz. Job 38:19. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz y en dónde está el lugar de las tinieblas? Pregunta Job. De la luz nos dice que viaja por un camino. La traducción para camino del hebreo es derek, que significa literalmente senda o vía. Por otro lado, la palabra dice que las tinieblas están en un lugar, de la palabra makom, que significa un paraje o en un sitio. Hasta el siglo XVII los científicos habían creído que la luz se transmitía instantáneamente, que de la nada llegaba, ¡pum!, y aparecía la luz. Entonces fue Sir Isaac Newton quien sugirió que la luz estaba compuesta de pequeñas partículas que viajaban en línea recta. Los científicos saben hoy en día que la luz tiene dos cualidades, es onda y partícula, viaja en línea recta a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Por eso es que tú prendes la luz y parece que ya, ¡pum!, de inmediato está ahí, pero viaja en línea recta en todas direcciones a 300,000 kilómetros por segundo. Siguiente, esto es en cuanto a astronomía. En cuanto a meteorología, también nos habla la Biblia en cuanto a meteorología. El ciclo del agua, también nos habla que el aire pesa o tiene masa y que los vientos giran o van y vienen. El ciclo del agua, esta sí viene en varias citas. Job 36, 27 y 28. Ángel, Eclesiastés 1:7 y leo por favor Amós 9:6. Amós 9:6, Eclesiastés 1:7 y vamos todos los demás a Job 36, 27 y 28. A pesar de no ser un libro científico, porque tampoco nos dice con exactitud que la luz se mueve a 300,000 kilómetros por segundo, sin embargo, cientos hasta miles de años antes de que se descubriera que la luz viaja en línea recta, Dios ya había dicho este dato a sus escritores. Job 36, 27 y 28 ahora nos habla del ciclo del agua. Dice la Biblia: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Aquí están los tres ciclos. Dice, se vuelve gas, ese gas se solidifica o se condensa, baja en lluvia, ese lluvia vuelve a subir y ahí está el ciclo. Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Así es. Y Amós 9:6. Así es, nuevamente dicen, tanto Eclesiastés como Amós, o vaya, Salomón y Amós, nos hablan de esta situación. ¿Cómo es posible? Tan solo el río Mississippi, cuando lleva una velocidad normal, vierte aproximadamente 6 millones de galones de agua por segundo
en el Golfo de México. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Son millones de litros de agua lo que los ríos llevan al mar. ¿Por qué no se llena el mar, por así decirlo, y nos ahogamos todos y se secan los ríos? Porque obviamente sabemos, ay pastor, pues porque esa agua se evapora, sube al cielo, vuelve a llover, se llena el río y así se sigue y se sigue y se sigue. Hoy en día lo sabemos porque hay un ciclo hidrológico que está claramente ilustrado en la Biblia. Pero este ciclo del agua completo no fue entendido o aceptado hasta el siglo XVI, casi XVII de nuestra época. La primera evidencia vino de los experimentos de Pierre Perrault y Edme Mariotte, y un astrónomo llamado Halley, él fue el que le puso su nombre al cometa Halley, contribuyó con esta información para hablar del ciclo del agua. No obstante, más de 2000 años antes de que estos hombres investigaran y presentaran el ciclo del agua, la Biblia ya nos había hablado de ella. El aire tiene peso, Job 28:25. Job 28:25 dice: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. De hecho es la primera parte. Esta declaración que ha hecho la Biblia desde tiempos antiguos, la ciencia no tiene muchos años que apenas se atrevió a hacerla, es una afirmación científica moderna. Y el viento va girando de continuo, Eclesiastés 1:6. Eclesiastés 1:6. Las corrientes de aire, las masas de aire van girando. Hoy en día lo puedes saber por satélites. Dice, es que la foto en el satélite. Job no tenía satélite, ni Salomón. Eclesiastés 1:6 dice: el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Otra de las afirmaciones que hasta que no hubo satélites no se pudieron comprobar. En cuanto a la física, también la Biblia nos habla de la ley de la conservación de la materia, energía, de Lavoisier, que el universo se está desgastando. También nos dice la Biblia en cuanto a la física, Génesis 2:1. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Moisés utiliza la palabra hebrea en un tiempo pasado, el verbo acabado. En el tiempo hebreo pasado indica una acción completada, terminada en el pasado, que no tiene efectos continuos ni está hecha para seguir funcionando. Fundamentalmente el término quiere decir que se terminaron de hacer, que fue el fin de algo que ya no más. ¿Por qué hacer este hincapié? Moisés declaró que la creación fue acabada o terminada de una vez por todas. Esa es exactamente la implicación de la primera ley de la termodinámica, que nos habla de la conservación de la energía y la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente ¿qué? Se transforma. La materia que hay es toda la que ha habido desde el inicio. ¿Quién nos dijo eso? Lavoisier, pero lo dijo cientos de años después de que Moisés dijera: Dios acabó, ya no hay más materia, ya no hay más energía, hasta ahí nada más. La energía ni la materia puede ser creada o destruida. Fue esta causa la que hizo
que la ley de la teoría del universo estacionario, también conocida como creación continua, fuera descartada. Había una ley, una teoría que decía que el universo se va formando él solito continuamente, que no necesitaba un Dios para que se formara el universo. Pero la primera ley de la termodinámica lo desechó por completo. Hoyle declaró que en los puntos del universo llamado itriones la materia estaba siendo siempre creándose y creándose, pero esta idea contradice la primera ley de la termodinámica. No hay creación ocurriendo hoy en día. La creación fue acabada exactamente como lo declaró Moisés hace más de 2500 años. Número 2, el universo se está desgastando. Isaías 51:6. Y Ángel, me ayuda Salmo 102, 25 y 26. También nos dice que el universo se está desgastando. Vamos a darnos prisa. ¿Nos faltan algunas? Sí, sí nos da tiempo. Isaías 51, 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Y Salmo 102, 25 y 26. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como vestiduras se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Así es. Estos textos bíblicos es una indicación de que la tierra, como una vestidura, como una ropa de tanto usarse, está envejeciendo, se está desgastando. Esto está acorde con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la energía se está volviendo menos y menos disponible. La energía no se está acabando. No se contradice ni la Biblia ni las leyes de la termodinámica, pero nos dicen que la energía se vuelve cada vez menos disponible para usar. Dicho de manera sencilla, todo se está envejeciendo. El universo eventualmente va a experimentar un evento en alguna parte del futuro llamado, o que lo han llamado los científicos, muerte calurosa. Esto es, que en un punto en el tiempo no va a haber más energía disponible. Todo va a ser materia y nada en energía. Los escritores de la Biblia ya sabían esto, que la tierra estaba envejeciendo cientos de años antes. También la Biblia nos habla en cuestión de medicina. La vida está en la sangre. Que al igual usted podrá pensar, eso todos lo saben. Ay, ahorita que vea cómo murió George Washington, se va a espantar. El 8º día de nacido para circuncidar, que el 8º día de nacido para circuncidar es el ideal, y que la semilla de vida está en el hombre y la mujer. Levítico 17, 11 al 14. Levítico 17, 11 al 14. La vida está en la sangre. Nuevamente usted y yo podemos decir, eso es obvio, pues si la ciencia no tiene mucho, es que lo obviamos porque ya vivimos inmersos en ello, pero la ciencia no tiene mucho que lo descubrió. Levítico 17 del 11 al 14 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre va a ser expiación de la persona.
Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que vive en ustedes comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que viven entre ellos, que cazare animal o ave que sea para comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es que su sangre. Hasta ahí nada más. En este texto Moisés hace una afirmación correcta, que tanto los humanos como la mayoría de los animales, la vida es hecha posible debido al hecho de que los glóbulos rojos de la sangre son los que transportan el oxígeno, la hemoglobina, que son los glóbulos rojos, que es lo rojo de la sangre. ¿Por qué Jesús salió agua y sangre? Porque era plasma y glóbulos rojos, se separó el plasma de los glóbulos rojos. Esa es la hemoglobina, es lo que hace que se transporte el oxígeno. Nosotros metemos el oxígeno a los pulmones, pero no podrían circular por todo nuestro cuerpo si no tuviéramos sangre. ¿Y qué pasa si no hay oxígeno? Mueres irremediablemente. Los glóbulos rojos de la sangre tienen aproximadamente 270 millones de moléculas de hemoglobina por glóbulo. Si tuviéramos menos, no tendríamos suficiente oxígeno para vivir. Hoy en día lo sabemos y se nos hace fácil y decimos: eso es muy fácil. Sí, pues para no ir muy lejos, George Washington, el padre de los Estados Unidos, murió como resultado de un tratamiento médico llamado sangría, que se utilizaba en ese tiempo. ¿Sabe qué pensaban los médicos en la época de George Washington? Decían: la sangre está enferma, sácale sangre para que se componga. Y llegó un médico y le sacó medio litro de sangre. Llegó otro y le sacó medio litro de sangre. Otro más y le sacó 2 litros más de sangre. Tenemos 6 litros de sangre. Llegó un último médico y dijo: caray, ya no le sale sangre y ya se me está poniendo morado y ya se me murió. Nosotros decimos: ¿cómo es posible que le hayan sacado sangre? Esa era la práctica médica común más alta en la época de la guerra civil de los Estados Unidos, de la independencia de los Estados Unidos. Para nosotros se nos hace fácil, pero para la ciencia no fue tan fácil. Te ponían sanguijuelas para que te chuparan la sangre y te sacaran toda la enfermedad. ¿Tú lo harías hoy en día? ¿Por qué no? Era científico hasta hace 150 años. Pero la Biblia hace más de 2.500 años, de 4.500 años, nos dice que no. Génesis 17:12. Segundo, el día más adecuado para hacer la circuncisión es el 8º día de nacido. Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes, todas tus generaciones lo van a hacer así. ¿Por qué Dios manda circuncidar en el 8º día? De hecho, se acuerda que ya lo habíamos visto en el Evangelio de Juan. En 1935 el profesor Henrik Dam propuso o halló algo llamado vitamina K. Sabemos que la vitamina K es el factor en los alimentos que ayuda a prevenir hemorragias. Ahora sabemos que la vitamina K es la productora de protobombina en el hígado. Si no tienes protobombina o no está a niveles adecuados, tú puedes sufrir hemorragias. Sin embargo, la protobombina se empieza a crear en el varón recién nacido más o menos a los 5 o 7 días de nacido, por las bacterias que empiezan a llegar por la leche materna. Empieza a crear bacterias en el intestino y esas bacterias se van al hígado y el hígado crea protobombina, que crea vitamina K, que te pueden hacer coagular la sangre. En el 8º día de nacido, los niveles de protobombina sobrepasan más del 100% de lo normal. Es el día ideal para poder cortar el prepucio del varón y no tenga ninguna contradicción. El mejor día para circuncidar es el 8º día de nacido, como lo supo Moisés y como lo supo Abraham. ¿Porque sabían de protobombina? No, para nada. Génesis 3:15. Siguiente, el varón y la mujer poseen la simiente o la semilla de vida. Sí, yo pongo 23 cromosomas, mi esposa pone 23 cromosomas y nacen.
los 46 cromosomas necesarios. Cada quien ponemos nuestra parte de semilla. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla, le dice a la mujer, y la semilla de la serpiente. ¿Por qué nos interesa? Porque ya sabemos que los hombres tenemos semilla, también lo dice la Biblia. Según este texto bíblico se enseña claramente que el varón y la mujer tenemos simiente o semilla de vida. Esa no era la posición comúnmente sostenida en los días de Moisés, ni mucho menos en la ciencia hasta hace tiempo. Tan solo hace unos pocos siglos se creía que solamente los hombres teníamos la semilla para crear vida y que la mujer era algo así como una incubadora. De hecho, un escritor griego llamado Demócrito fue todavía más lejos, como para sugerir que la semilla del hombre podía depositarse en barro tibio y que así podría nacer un ser humano. ¿Y sabes qué decía la gente? Sí, eso es científico, tiene razón. ¿Sabemos que es cierto? Para nada. O hay 23 de mujer y 23 de hombre, o no hay vida. Y la Biblia nos lo dijo miles de años antes. Y número 4, no le puse aquí, ¿verdad? 4, vaya mientras, Levítico 17:15. No comer ahogados. No puedes comer animales muertos naturalmente. Levítico 17:15. Y cualquier persona, así de los naturales como los extranjeros, que comieren animal mortecino. ¿Qué significa mortecino? Que murió por causas naturales o despedazado por una fiera. Tampoco no murió porque lo degollaron y tiraron toda su sangre, sino que una fiera lo destazó y su sangre se quedó dentro de él. Cualquiera que la comiere así será cortado. No es cierto. ¿Dónde voy? Lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche, entonces será limpia. Cuando Moisés enseñó que un animal que ha muerto naturalmente no debe de ser comido, les dio a los israelitas lo que hoy en día se conocen como de las regulaciones más avanzadas en higiene y salud pública. En este día y época, por ejemplo, hay leyes en contra de llevar animales muertos naturalmente a un matadero para prepararlos para consumo humano, independientemente si el animal muere de rabia, antrax o cualquiera de las muchas enfermedades zoopatológicas. ¿Qué significa eso? Que hay enfermedades que tienen los animales que nos pueden contagiar a los humanos, y si esos animales mueren de esa enfermedad, así lo destazas y te lo comes, ¿qué crees que te va a contagiar? Esa enfermedad. Para nosotros es fácil, pero esto no era creído por la ciencia. Aún así, de todos modos, no es aconsejable para un ser humano comer carne que está descompuesta con su sangre. ¿Cómo escogen la carne las hermanas cuando van y piden la pechuga aplastadita? ¿La más morada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quiere decir que tenía sangre molida ahí, que murió con su sangre. ¿Y eso quiere decir que es buena carne o mala carne? Mala carne. Ahora nosotros lo sabemos. Yo sí, dicen ahí, ya, a mí me da igual. De preferencia no se come así porque nos puede hacer daño. Y por último, con este acabamos, con la biología. Si vamos bien, ¿no tiene dudas? También nos habla ABCDE de biología. Este nada más son 2. Nos habla de leyes genéticas. Vaya, no dice, estas son las leyes genéticas, pero lo vamos a leer y dices, pues está hablando de genética y que Dios nos da vida a todos. Génesis 1, 11 y 12. Y ahí mismo 1, 21 al 21 y 24. Génesis 1, 11 y 12. Nos habla de genética, o que las cosas vivas se reproducen según las leyes hereditarias
Hoy en día se conoce como genética. Génesis 1, 11 y 12 nos dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y esto lo sabemos, la pera o el olmo no da peras, o el árbol de naranja no da manzanas, cada árbol es según su fruto. Dice que su semilla esté sobre él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, según su genética es la semilla. Y 21 y 24, dice el 21, 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según ¿qué? Su género. Y vio Dios que era bueno. 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según ¿qué? Su género. O sea, cada ser va a producir un ser de su género, de su genética, hasta ahí nada más. Moisés declaró más de una vez en estos textos que las cosas se reproducen, para citar a la Biblia, según su género. A nosotros no nos sorprende esto hoy en día, porque ya entendemos la genética y las leyes de la herencia. Ya sabemos que las cosas se reproducen según su género. Un búfalo no da a luz un caballo, un banano no te va a dar tomates, un perro no va a tener gatos. Las cosas siempre se reproducen según su género, y aún hoy en día son ciertas a la luz de la naturaleza. Pero esto no se supo o no era un hecho científico hasta Mendeleev en 1800 y tantos, en los años 1800, miles de años antes de que esto ocurriera. Y número 2, o ya con este terminamos, Hechos 17:25, Dios es quien nos da vida a todos. Hechos 17:25. Dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Recuerden, eso lo vimos el día domingo cuando hablamos acerca de cosmovisión. Pablo en Atenas. Pablo les dice que es Dios quien les da vida a todos. Durante siglos el ser humano ha tratado de crear vida a través de procesos como la generación espontánea en los laboratorios, y aún así ha fracasado. Científicos de nombre como Spalani o Pasteur y otros han documentado que la generación espontánea, el crear vida de algo muerto, es imposible. Los evolucionistas aún continúan tratando de hacerlo para que su teoría pueda ser defendida como cierta. Tiene un punto la evolución que no la deja ser. La evolución nos dice que todo era materia inorgánica, todo era una roca, polvo de estrellas, y que en un momento a otro eso muerto tomó vida. Lo han tratado de recrear en laboratorios, que algo muerto, algo inerte, algo inorgánico cobre vida. No han podido. ¿Por qué? Porque la Biblia y la biología nos dicen que Dios es el que da vida a todos. De hecho, Pablo fue todavía mucho más allá. 1 Corintios 15:39. Panspermia, generación espontánea, y no me acuerdo cuál era otro. Vi esos tres en biología, esas tres en biología en la prepa, la panspermia, generación espontánea, y no me acuerdo cuál más. 1 Corintios 15:39. Jamás nadie ha creado vida, y Pablo supo mucho tiempo antes que Dios es quien da vida. De hecho, declaró en 1 Corintios 15:39: no toda carne es la misma carne, una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de las peces y otra las de las aves. Pablo nos dice que hay 4 clases o géneros de carne: carne humana, carne de bestia, la llamada carne roja, carne de pez y carne de ave. Aún los evolucionistas aceptan esto como un hecho reconocido en la ciencia. Estos 4 géneros de carne son diferentes en su composición bioquímica. De hecho, todos lo sabemos, la carne roja es diferente de la carne y Pablo lo dijo hace 2000 años. ¿Cómo lo supo? Si era un predicador itinerante. ¿Quién lo inspiró? Dios solamente. ¿Dudas hasta aquí?
¿Seguros? No se confunda, acuérdese de esto. La Biblia no es un libro científico. Vamos a orar, cierre sus ojos. La Biblia no es un libro científico, pero sí hace pronunciaciones al respecto en las cuales nos damos cuenta que la misma ciencia apoya, respalda lo que la Biblia ha dicho durante miles de años. Pastor, pero eso lo metieron apenas hace 100 años cuando no. Ya vimos la semana pasada los rollos del Mar Muerto, no se pudo. Ya ahí hay unos rollos que datan de 250 años de Cristo. Está documentado que 250 años de que Cristo naciera, ya estaban esas vasijas ahí por los esenios, ya las habían escrito, ya habían copiado los rollos de todo el Antiguo Testamento. Así que no fue que se escribió ahora que ya sabemos estas teorías científicas. Se escribió cientos y hasta miles de años antes de que la ciencia lo corroborara. No es un libro científico, pero no está peleado con la ciencia, para nada. Se lo dije en Cosmovisión, la verdad es una, la fuente de la verdad es Dios mismo, el medio de la verdad o quien nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo, y la palabra es palabra de verdad. Por lo tanto, no puede estar peleada la ciencia con la Biblia. Hace tiempo le conté esa historia de Louis Pasteur. Precisamente un joven ateo quería refutarlo y le decía: ¿cómo es posible, señor, usted tan anciano y lea ese libro tan antiguo? Y cuando se despide de él y le da su tarjeta, se da cuenta que fue uno de los científicos más eminentes de su época. Él, Louis Pasteur, decía: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca cada vez más a Dios. Cierre sus ojos para que pueda meditar un momento lo que acabamos de aprender el día de hoy. Una vez más, sin temor a equivocarnos, nos damos cuenta de que la autoridad de la Escritura, aun si ser un libro científico, nos arroja luz en ese sentido de una manera tal que no hay lugar a dudas quién es el autor de este libro. Dios. Dios es el autor de este libro. No tengo lugar a dudas, es ciertísima cada una de sus declaraciones. Por eso es que si Dios se pronuncia en contra del homosexualismo, si Dios se pronuncia en contra de la ideología de género, porque Él creó dos y solamente dos géneros o dos sexualidades, hombre y mujer, y para ser complementarios, si Dios se pronuncia en contra de tantas aberraciones modernas, nosotros nos apegamos a esta cosmovisión, nos apegamos a este libro como la verdad. Por eso le he dicho, esta palabra no es anticuada, no es moderna, es eterna. Aún cientos de años antes de que lo corroborara la ciencia, este libro ya tenía datos científicos. El Dios que creó los cielos y la tierra y que le dio leyes y ordenanzas científicos, médicos, biológicos, físicos, meteorológicos, dejó esos esbozos en su palabra para que nos diéramos cuenta que podemos confiar plenamente en ella, podemos confiar con plena certeza. Por eso vuelvo a poner el dedo en el renglón. Este curso se llama Bibliología, Fundamentos de una Fe Inteligente. Nuestra fe no es una fe ciega. No deje jamás que lo tachen de ignorante por creer en la Biblia. Aquellos que creen que porque saben mucho se tienen que volver ateos, realmente dejan ver lo que dijo Pablo: queriendo ser sabios, se volvieron necios. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche porque nos iluminas una vez más con tu palabra, que sin ser un libro científico sí se pronuncia en ciertas verdades científicas. La ciencia las ha ido corroborando, Señor. Y sabemos que entonces todo lo que tú dices es cierto, no en cierta o en algún grado, completamente cierto y completamente verdad, completamente para nosotros es la verdad, Señor. Si alguien más no acepta tu palabra como la verdad encarnada, Señor, nosotros por tu gracia sí lo hacemos, porque aún esto no salió de nosotros, Señor. Si nosotros creemos que la Biblia es inspirada y es inerrante, es autoritaria en su autor, es porque tú nos hiciste nacer de nuevo, Señor, no porque seamos muy buenos. Y te lo agradecemos y te damos gracias que nos das las herramientas necesarias para poder